Voy a decirte algo incómodo, y si te molesta, es porque te aplica. Si trabajas duro, cumples horarios, haces todo bien y aún así no avanzas. No es mala suerte. No es el jefe. No es el país. Es porque estás obedeciendo reglas que fueron creadas para que alguien más gane contigo. Los millonarios no trabajan más que tú. Trabajan distinto. Y mientras tú sigues esforzándote, ellos hacen todo al revés, y por eso les va mejor. Yo no lo entendí hasta que un amigo, sí, el mismo burro del salón, me lo explicó en la cara. Y cuando lo hizo, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier deuda. Llevaba años orgulloso de estar atrapado. Si te quedas escuchando, no te prometo motivación barata. Te prometo incomodidad. Porque a veces eso es lo único que despierta. Ese día empezó como cualquier otro. Nada especial. Nada trágico. Y quizá por eso fue tan peligroso. Me levanté temprano, como siempre. Hice lo mismo de siempre. Café rápido, tráfico pesado, la mente en automático. Llegué al trabajo, saludé a la misma gente, abrí la misma computadora, respondí los mismos correos. Cumplí. Otra vez. Y mientras hacía todo bien, sentí algo que ya conocía demasiado bien. Cansancio sin razón clara. Un cansancio que no se quita durmiendo. No estaba mal. Ese era el problema. Tenía empleo. Tenía sueldo. Tenía estabilidad. Desde afuera, mi vida era envidiable para muchos. Desde adentro, se sentía como una caminadora infinita, mucho movimiento, cero avance. Ese día, al salir, me encontré con Lucho. Lucho, mi amigo el millonario. El mismo que en la escuela reprobaba materias, llegaba tarde, parecía no encajar en nada. El que los maestros daban por perdido. Hoy manejaba un carrazo que parecía nave espacial y hablaba del tiempo como si no fuera algo que se le escapara de las manos. Nos sentamos a tomar un café. Yo traía la cabeza llena, él traía esa calma que solo tiene la gente que no anda corriendo contra el reloj. No sé en qué momento solté la pregunta, pero salió sola. Oye, ¿por qué los millonarios hacen todo al revés? Levantó la vista, me miró unos segundos y sonrió. No con burla. Con esa sonrisa peligrosa de quien sabe que estás a punto de escuchar algo que no te va a gustar. ¿Al revés de qué? Preguntó. De nosotros, le dije. Mira, nosotros entramos temprano, salimos tarde, trabajamos como burros, nos matamos por cumplir, por rendir, por aguantar, y ustedes no se ven cansados. No se les ven cerrados. No parecen vivir esperando la quincena. ¿Qué estamos haciendo mal? Se recargó en la silla y me dijo algo que todavía me retumba. Estás jugando el juego exactamente como te enseñaron. Y ese juego no se gana. Me incomodé. ¿Cómo que no se gana? Repliqué. Yo hago todo bien. Exacto, respondió. Eso es lo que te tiene atrapado. Guardé silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque algo dentro de mí empezó a acomodarse de forma incómoda. Dime algo, continuó. ¿Qué vendes todos los días en tu trabajo? Mi tiempo, dije sin pensarlo. Ahí está el problema, asintió. Mientras más tiempo vendes, menos tienes. Nosotros hacemos lo contrario, compramos tiempo. Construimos cosas que funcionan aunque no estemos ahí. Quise discutir. Decir que eso no era para todos, que se necesitaba suerte, contactos, privilegios. Pero algo me detuvo. Porque Lucho no hablaba como alguien presumiendo, hablaba como alguien explicando algo obvio. ¿Sabes cuánto cuesta un MBA? Me preguntó de pronto. Una lana, respondí. $500,000, fácil. Ajá, dijo. ¿Y sabes para qué lo pagan muchos millonarios? ¿Para conseguir chamba? Sonrió. No. Para aprender a montar empresas y contratar a los que estudiaron ese mismo MBA. Sentí el golpe seco. No en la cabeza. En el ego. La universidad, continuó, te entrena para ser útil en el sistema. No para crear uno. Dime, ¿cuántas clases tuviste sobre manejar tu dinero? Ninguna. ¿Invertir? 0. ¿Ingresos pasivos? Ni una. Entonces no es que no seas inteligente, dijo. Es que te entrenaron para trabajar duro, no para pensar distinto. Ahí fue cuando me cayó el 20. No como idea bonita. Como una verdad incómoda. Yo había pasado años esforzándome para ser un mejor empleado. Mientras los millonarios se entrenaban para no serlo. Me quedé callado. Y en ese silencio entendí algo que nunca nadie me había dicho de frente. El problema no era que yo trabajara mucho. El problema era para quien estaba trabajando mi esfuerzo. Y lo peor. Es que yo estaba orgulloso de eso. Orgulloso de aguantar. Orgulloso de cumplir. Orgulloso de no quejarme. Sin darme cuenta de que ese orgullo era la jaula más fuerte. Ese café no me dio respuestas inmediatas. Me dio preguntas peligrosas. Y la más incómoda de todas fue esta. ¿Y si los millonarios no hacen todo al revés por locos? Sino porque el camino correcto nunca fue para ganar. Sino para obedecer. Eso fue solo el inicio. Porque lo que Lucho me dijo después sobre el conocimiento, el dinero y el miedo a invertir en uno mismo. Fue lo que terminó de romperme el esquema. Y eso es lo que viene en el siguiente bloque. Continué pensando en esa conversación durante días. No como una idea inspiradora, sino como una molestia constante. Como una piedrita en el zapato que no te deja caminar igual. Todo lo que antes me parecía normal empezó a sentirse sospechoso. En la oficina, por ejemplo. Antes no lo notaba, pero ahora veía a todos con otros ojos. La prisa innecesaria, las juntas eternas que no resolvían nada, la obsesión por verse ocupado. Gente que presumía llegar temprano y salir tarde como si eso fuera una medalla.
Yo mismo había sido así. Orgulloso de aguantar. Me di cuenta de algo incómodo, nadie hablaba de resultados reales. Se hablaba de horas, de sacrificio, de esfuerzo. Como si el cansancio fuera sinónimo de valor. Y entonces entendí otra cosa que me dolió aceptar. Yo había confundido disciplina con obediencia. Empecé a recordar frases que me habían repetido toda la vida. Ponte la camiseta. Hay que empezar desde abajo. El que trabaja duro, tarde o temprano progresa. Pero nunca vi a nadie explicar cómo progresar. Solo cuánto aguantar. Una tarde, después del trabajo, volví a encontrarme con Lucho. Esta vez fui yo el que buscó la conversación. Tenía demasiadas preguntas atoradas. Oye, le dije, dime algo con la neta. ¿Tú nunca pensaste en conseguirte un empleo normal? Uno seguro. Se quedó callado unos segundos. No respondió de inmediato, y eso me inquietó más que si hubiera dicho que no. Claro que sí, dijo al fin. Muchas veces. Eso no me lo esperaba. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Suspiró. Porque entendí algo que casi nadie quiere aceptar, el empleo te da tranquilidad a corto plazo, pero te quita opciones a largo plazo. Y yo no quería llegar a los 50 con estabilidad y sin libertad. Esa palabra volvió a aparecer, libertad. No como discurso bonito, sino como ausencia de jaula. Mira. Continuó, la mayoría cree que los millonarios no tienen miedo. Mentira. Tenemos miedo todo el tiempo. La diferencia es que aprendemos a usarlo. El empleado le tiene miedo a perder el sueldo. El emprendedor le tiene miedo a desperdiciar su potencial. Me quedé pensando en eso. Yo vivía con un miedo constante, aunque no lo llamaba así. Miedo a quedarme sin trabajo, a no poder pagar, a fallar. Ese miedo me hacía obediente. Predecible. Controlable. ¿Y cómo empieza alguien como yo? Pregunté. Porque no nací pensando distinto. Me programaron para lo contrario. Lucho sonrió de nuevo. Pero esta vez no fue una sonrisa incómoda, sino una casi compasiva. Empiezas aceptando que no sabes, dijo. Y eso duele más que cualquier deuda. Tenía razón. Mi mayor resistencia no era el dinero. Era el ego. Yo me creía informado. Preparado. Realista. Pero en el fondo, nunca me había educado financieramente. Nunca había leído un libro sobre dinero. Nunca había pagado por aprender algo fuera de lo que la empresa me exigía. Y ahí entendí otra cosa brutal. Yo solo aprendía lo que me pedían aprender. Las masas, me dijo, se burlan de lo que no entienden. Por eso llaman vendehumo a cualquiera que habla de dinero, inversiones o negocios. Es más fácil burlarse que aceptar que estás ignorando algo importante. Sentí el golpe directo. ¿Cuántas veces no había dicho yo lo mismo? ¿Cuántas veces no había criticado cursos, mentorías, e-books, sin siquiera saber de qué iban? Mientras yo gastaba en entretenimiento para olvidarme del cansancio, otros invertían en entender cómo salir de él. Esa noche llegué a casa distinto. No inspirado. Inquieto. Me senté en silencio y repasé mi vida con honestidad brutal. Todo lo que había hecho estaba orientado a ser un buen empleado. Nada estaba orientado a construir algo propio. No un negocio necesariamente, sino una visión. Me di cuenta de que no tenía un plan financiero. Tenía hábitos. No tenía estrategia. Tenía rutina. Y por primera vez, en lugar de sentir miedo, sentí vergüenza. Vergüenza de no haberme cuestionado antes. De haber aceptado reglas sin preguntar quién las escribió. Ahí empezó algo que no se ve desde afuera. Un cambio silencioso. Incómodo. Lento. No dejé mi trabajo. No renuncié al día siguiente. No me volví millonario de la noche a la mañana. Pero algo dentro de mí ya no volvió a acomodarse igual. Porque una vez que entiendes que estás en una jaula, el verdadero problema ya no es la jaula. Es seguir fingiendo que no la ves. Esa incomodidad no se fue. No se diluyó con el paso de los días ni se calmó con el cansancio. Al contrario, creció. Se volvió más clara, más específica, más difícil de ignorar. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Conversaciones repetidas como discos rayados. Gente contando los días para la quincena. Chistes sobre ya casi es viernes como si la vida empezara solo cuando el reloj lo permitía. Yo mismo había sido parte de eso durante años. Ahora lo veía desde afuera. Y no me gustaba lo que veía. Una tarde, mientras revisaba mis gastos del mes, algo que nunca había hecho con honestidad, me cayó otro golpe. No era que ganara tampoco. Era que no sabía a dónde se iba el dinero. Salía igual que entraba, sin dirección, sin intención. Como si mi cuenta bancaria fuera solo una puerta giratoria. Recordé algo que Lucho había dicho casi al pasar. El dinero sin dirección siempre termina obedeciendo a alguien más. Empecé con cosas pequeñas. Ridículas, incluso. Cancelé suscripciones que ni usaba. Dejé de gastar por inercia. No porque me sobrara disciplina, sino porque ya no podía fingir que no entendía el problema. Cada gasto empezó a sentirse como una decisión real, no como un reflejo automático. Pero el verdadero choque vino cuando intenté aprender. Busqué información. Videos, libros, artículos. Y ahí apareció el otro muro, el desprecio aprendido. Esa vocecita que dice eso es para ricos, eso es fraude, eso no funciona. Me di cuenta de que no era pensamiento crítico, era miedo disfrazado de inteligencia.
Pensé en todas las veces que había rechazado aprender algo nuevo porque implicaba aceptar que estaba en ceros. Aceptar que, aunque llevaba años trabajando, sabía muy poco sobre cómo funciona el dinero de verdad. Una noche le escribí a Lucho. Oye, le puse, ¿por dónde empiezo sin hacer pendejadas? Tardó en contestar. Cuando lo hizo, fue con algo que no esperaba. Empieza lento, me dijo. No con negocios, no con inversiones grandes. Empieza por cambiar cómo piensas cuando el dinero llega a tus manos. Si no dominas eso, todo lo demás te va a explotar en la cara. Eso me frustró. Yo quería acciones claras, pasos rápidos, resultados visibles. Pero tenía razón. Yo estaba buscando salir corriendo sin saber caminar distinto. La mayoría fracasa, continuó, no porque el sistema sea difícil, sino porque quieren libertad con mentalidad de empleado. Esa frase me dolió más que la primera vez que me habló del juego. Porque me vi reflejado. Yo quería soltar la cuerda sin soltar el miedo. Quería independencia sin responsabilidad total. Empecé a observar a Lucho con otros ojos. No como el millonario, sino como alguien que había entrenado su mente para soportar cosas que yo siempre había evitado, incertidumbre, errores, periodos sin resultados visibles. Un día se lo pregunté directo. ¿Nunca te desesperaste? Se rió. Todo el tiempo. La diferencia es que yo no confundí desesperación con fracaso. Me explicó que hubo años en los que no tenía claro si iba por buen camino. Que perdió dinero. Que dudó de sí mismo. Que muchas veces pensó en rendirse y buscar algo seguro. Pero siguió porque entendió que la seguridad que le ofrecían no era gratis, se pagaba con tiempo y opciones. Esa noche no dormí bien. No por ansiedad, sino por claridad. Empecé a hacerme preguntas que nunca me había permitido. ¿Y si sigo así 10 años más? ¿Y si no cambio nada? ¿De verdad quiero estabilidad o solo le tengo miedo a lo desconocido? Por primera vez, el futuro no me daba tranquilidad. Me daba urgencia. No renuncié. No tomé decisiones impulsivas. Pero dejé de anestesiarme con excusas. Empecé a leer en lugar de ver series. A escuchar en lugar de opinar. A aprender en lugar de burlarme. Y algo curioso pasó, cuanto más aprendía, más entendía por qué la mayoría nunca lo hace. No porque no puedan, sino porque implica admitir que has estado equivocado durante años. Ese fue el verdadero precio inicial. No el dinero. El orgullo. Y aunque todavía no tenía respuestas completas, ya tenía algo que antes no. Dirección. Porque cuando dejas de justificarte. Cuando dejas de culpar al entorno. Cuando aceptas que nadie va a venir a rescatarte. Ahí empieza el verdadero trabajo. No el que cansa el cuerpo. El que incomoda la mente. Hubo un punto en el que ya no podía seguir fingiendo que esto era solo curiosidad pasajera. No era un hobby. No era una racha de motivación. Algo se había movido más profundo, y aunque seguía cumpliendo con mi trabajo, ya no lo hacía desde el mismo lugar mental. Empecé a notar una diferencia clara entre estar ocupado y estar avanzando. Antes, mi día estaba lleno. Correos, pendientes, urgencias ajenas. Ahora me preguntaba algo que nunca me había preguntado. ¿Esto que hago hoy me acerca o me aleja de la vida que quiero? La respuesta, la mayoría de las veces, no me gustaba. Una noche, después de cenar, abrí una libreta vieja que tenía guardada en un cajón. No era un acto heroico ni inspirador. Fue más bien un gesto torpe, casi ridículo. Escribí arriba de la hoja una pregunta simple: ¿qué quiero construir? Me quedé mirando esa frase varios minutos sin escribir nada más. Me di cuenta de que nunca me había permitido pensar así. Siempre pensaba en términos de aguantar, cumplir, sobrevivir. No de construir. Construir implicaba responsabilidad. Implicaba fallar sin a quién culpar. Implicaba aceptar que si no avanzaba, era por mis decisiones, no por el sistema. Eso asusta. Al día siguiente volví a hablar con Lucho. Esta vez no fui con preguntas grandotas. Fui con algo más honesto. Creo que no sé quién soy sin un jefe, le dije. No se rió. No hizo chistes. Eso nos pasa a muchos, respondió. Por eso tanta gente odia su trabajo pero no lo deja. El empleo no solo paga cuentas, también te da identidad prestada. Esa frase me atravesó. Identidad prestada. Yo era el responsable. El cumplido. El que siempre responde. ¿Pero quién era yo fuera de ese rol? No tenía idea. Y eso me daba más miedo que cualquier recibo. Cuando empiezas a pensar distinto, continuó, te sientes perdido al principio. Es normal. Pasaste años siguiendo instrucciones. Ahora te toca escribir las tuyas. Me explicó algo que no había considerado, que el cambio real no se siente poderoso al inicio, se siente torpe. Te cuestionas todo. Dudas de cada decisión. Te comparas. Te impacientas. La gente cree que los millonarios son arrogantes, dijo, pero la mayoría empezó lleno de dudas. La diferencia es que no se detuvieron por ellas. Eso me hizo recordar cuántas veces yo sí me había detenido. No por falta de capacidad, sino por miedo a no hacerlo perfecto. A equivocarme. A quedar como idiota. Ahí entendí otra trampa del sistema: nos educan para no fallar. Y eso nos vuelve incapaces de intentar. Empecé a hacer algo que antes me parecía innecesario: escribir mis decisiones. No solo de dinero, sino de tiempo. ¿A qué le decía que sí? ¿A qué le decía que no? Empecé a proteger espacios para pensar. Para aprender. Para no estar siempre reaccionando. No fue fácil. Hubo días en los que sentía que estaba perdiendo el tiempo. Días en los que el viejo impulso regresaba. Mejor relájate, ¿para qué te complicas? Esto no es para ti. Pero ya no podía desoír la pregunta que se había instalado en mi cabeza. ¿Y si sí es para mí?
Un viernes, mientras todos planeaban salir, yo me quedé un rato más en la oficina, no trabajando, sino observando. Vi a mis compañeros. Buenas personas. Trabajadoras. Inteligentes. Pero cansadas. Con sueños guardados en cajones. Con conversaciones que se repetían año tras año. No quise juzgarlos. Porque yo era uno de ellos. Lo que sí sentí fue algo nuevo, decisión. No euforia. No seguridad absoluta. Decisión silenciosa. Decisión de no seguir haciendo todo igual solo porque es lo conocido. Decisión de no esperar permiso para pensar diferente. Decisión de aceptar que si quería una vida distinta, tendría que pagar un precio distinto. Esa noche, al llegar a casa, no celebré nada. No hubo aplausos internos. Solo una calma extraña. Como cuando sabes que algo ya empezó, aunque todavía no se vea. No sabía exactamente a dónde iba a llegar. Pero por primera vez en mucho tiempo. Dejé de caminar en círculos. El cambio no fue inmediato ni espectacular. Nadie aplaudió. Nadie lo notó. Y eso, curiosamente, fue una ventaja. Pude moverme en silencio, sin tener que explicarle nada a nadie, sin cargar con opiniones ajenas antes de tener resultados propios. Empecé a darme cuenta de algo incómodo: la mayoría de la gente no quiere verte fracasar, pero tampoco quiere verte cambiar. Mientras sigas quejándote, encajas. Mientras empieces a cuestionar, incomodas. En la oficina, cuando dejé de sumarme a las conversaciones de siempre, alguien lo notó. ¿Todo bien?, me preguntaron un día. Andas raro. Raro. Esa palabra se volvió frecuente. Raro por no quejarme. Raro por no celebrar la quincena como antes. Raro por no gastar como todos. Antes me habría defendido. Habría explicado. Habría buscado aprobación. Esta vez no. Porque empecé a entender que cada explicación innecesaria es una forma de pedir permiso. Y yo ya no estaba pidiendo permiso. Seguí aprendiendo. No de golpe, no con promesas de riqueza rápida. Aprendiendo despacio, como quien vuelve a alfabetizarse, pero esta vez en el idioma del dinero. Conceptos básicos que nadie me enseñó: flujo, activos, apalancamiento, sistemas. Palabras que antes me parecían ajenas y ahora empezaban a tener sentido. Y con ese entendimiento vino otra revelación. El problema no era que el camino fuera difícil, era que nadie te advierte lo solo que se siente al principio. No puedes compartirlo con todos. No todos quieren escuchar. Y algunos se burlan. Hubo una conversación que me marcó. Un compañero, de esos con los que llevaba años trabajando, me dijo medio en broma, medio en serio: ojalá no te metas en cosas raras. Ahorita como están las cosas, mejor empleo seguro. Antes esa frase me habría tranquilizado. Ahora me inquietó. ¿Seguro? ¿Por cuánto tiempo? ¿Seguro para quién? Esa noche volví a pensar en Lucho. En algo que me había dicho al inicio y que en ese momento no había entendido del todo. La mayoría no fracasa por intentar algo distinto. Fracasa por no intentar nunca. Me di cuenta de que yo no estaba cambiando de vida todavía, pero sí de postura. Ya no era el mismo que solo esperaba instrucciones. Estaba empezando a observar, a comparar, a cuestionar. Y eso tiene consecuencias. Empecé a sentir una especie de desdoblamiento. Durante el día cumplía con mi trabajo, pero ya no me definía por él. Por las noches, mi mente estaba en otro lado. Pensando en posibilidades. En escenarios. En caminos que antes descartaba automáticamente con un "eso no es para mí". Y ahí apareció el miedo de verdad. No el miedo a fracasar. El miedo a lograrlo. Porque si lograba construir algo distinto, ya no podría culpar a nadie. Ya no podría esconderme detrás del "así son las cosas". Tendría que hacerme responsable de mis decisiones, de mis errores, de mis avances. Eso pesa. Una madrugada me desperté con una idea clara, casi incómoda de tan simple. Mi mayor riesgo no era perder estabilidad. Era quedarme exactamente donde estaba y convencerme de que estaba bien. Ese pensamiento no me dejó volver a dormir. Al día siguiente, sin grandes gestos ni anuncios, tomé una decisión pequeña pero simbólica: invertí en mí. No una fortuna. No algo espectacular. Algo que me obligara a comprometerme, aunque fuera un poco. Algo que doliera lo suficiente como para no abandonarlo a la primera. Mientras hacía el pago, sentí una mezcla rara de emoción y culpa. La voz antigua apareció de inmediato: eso es un gasto innecesario. Pero por primera vez le respondí mentalmente: no. Es una apuesta distinta. Ahí entendí algo clave. El primer cambio real nunca es externo. Es interno. Y casi siempre es incómodo. No me sentí valiente. Me sentí responsable. Y eso, aunque no lo sabía en ese momento, era justo lo que necesitaba para no volver atrás. Ese compromiso empezó a mostrar su verdadero peso cuando pasó la novedad. Al principio todo es entusiasmo contenido. Lees, escuchas, anotas. Sientes que por fin estás haciendo algo distinto. Pero luego llegan los días normales. Los días largos. Los días en los que el trabajo sigue igual, el cansancio no se va y los resultados todavía no aparecen. Ahí es donde muchos se regresan. Yo estuve a punto. Hubo semanas en las que no entendía nada. Conceptos que parecía que todos dominaban menos yo. Momentos en los que pensaba: tal vez esto no es para mí, tal vez Lucho es la excepción, tal vez ya voy tarde. Esa idea es venenosa. La de que hay una edad límite para pensar diferente. Una noche, frustrado, le escribí a Lucho. No para pedir consejos técnicos, sino para desahogarme. Siento que voy lento, le confesé. Como si todos avanzaran y yo apenas estuviera entendiendo lo básico. Su respuesta tardó, pero cuando llegó fue directa. Porque estás aprendiendo a pensar distinto, me dijo.
Y eso siempre se siente lento al inicio. Años de programación no se borran en meses. Eso me obligó a detenerme y mirar atrás. Yo llevaba décadas reaccionando de la misma forma al dinero, al trabajo, a la vida. Esperar resultados rápidos era otra forma de pensar como empleado, hacer algo hoy esperando recompensa inmediata. Me di cuenta de que incluso mi impaciencia era parte del problema. Empecé a bajar el ritmo, pero no la constancia. Dejé de buscar atajos y me enfoqué en entender. En aplicar una cosa a la vez. En observar mis propias reacciones cuando algo no salía como esperaba. Y fue ahí donde noté otro cambio sutil, ya no me sentía víctima. Antes, cuando algo no funcionaba, buscaba culpables. El jefe, el sistema, la economía. Ahora, sin darme cuenta, empecé a preguntarme, ¿qué puedo ajustar? Eso da miedo, porque implica asumir responsabilidad total. Pero también libera. Un sábado por la mañana, mientras todos dormían, me senté con una hoja en blanco. No para hacer planes grandiosos, sino para escribir una pregunta honesta, ¿qué problemas a resolver? Me quedé mirándola largo rato. No por falta de respuesta, sino porque nunca me había permitido pensar así. Siempre me definí por mi puesto, no por mis habilidades reales. Empecé a escribir. Cosas simples. Experiencias. Cosas que hacía bien y daba por sentado. Y por primera vez vi algo que antes no veía, no estaba vacío. Solo estaba desordenado. Ese ejercicio no me dio un negocio al día siguiente. Pero me dio algo mejor, claridad. Una dirección inicial. Un punto de partida. Con el tiempo, empecé a probar cosas pequeñas. Sin anuncios, sin expectativas irreales. Aprendí a tolerar el error. A no dramatizar cada fallo. A verlos como información, no como sentencia. Y algo curioso pasó, empecé a respetarme más. No por ganar más dinero, porque eso todavía no ocurría. Sino porque estaba cumpliendo conmigo. Porque estaba haciendo lo que antes decía que haría algún día. Ese respeto interno cambió la forma en que me movía. En cómo hablaba. En cómo decidía. Dejé de sentir que le debía explicaciones a todo el mundo. Un día, en otra charla casual, alguien me dijo: te noto diferente. No supe qué responder. Porque no era algo que pudiera explicar fácilmente. No era un logro concreto. Era una forma distinta de pararme frente a la vida. Y entonces entendí algo que nadie dice en voz alta. El cambio verdadero no es ruidoso. Es silencioso, incómodo y solitario. Pero una vez que lo atraviesas, ya no puedes fingir que no sabes. Y aunque todavía quedaba mucho camino, yo ya no estaba esperando que alguien me dijera qué hacer. Por primera vez, estaba aprendiendo a decidir. Ese aprendizaje empezó a reflejarse en cosas pequeñas, casi invisibles para cualquiera que no estuviera dentro de mi cabeza. Ya no reaccionaba igual cuando algo salía mal. Antes, un correo urgente o una llamada inesperada me disparaban el estrés automático. Ahora respiraba antes de contestar. No porque me hubiera vuelto zen, sino porque había entendido algo básico: reaccionar siempre te pone en desventaja. Empecé a ver el trabajo con otros ojos. Ya no como el centro de mi vida, sino como una fuente de recursos. Tiempo y dinero. Nada más. Dejé de romantizarlo. Dejé de agradecerle más de lo que merecía. Cumplía, sí. Pero ya no me entregaba emocionalmente como antes. Y eso fue extraño. Durante años había creído que dar el extra era una virtud incuestionable. Que sacrificarme era señal de compromiso. Ahora veía que muchas veces ese sacrificio no era reconocido ni recompensado. Solo normalizado. Te acostumbras a dar más. Y el sistema se acostumbra a quitarte más. Una tarde, mientras esperaba el ascensor, escuché a dos compañeros hablar de alguien que había renunciado. Está loco, decía uno. Con familia, con cuentas, ¿cómo se atreve? Esa palabra me hizo ruido, atreverse. Como si elegir algo distinto fuera un acto irresponsable. Como si la valentía solo aplicara para aguantar, nunca para cambiar. Me pregunté cuántas decisiones había tomado en mi vida no por convicción, sino por miedo a la opinión ajena. Cuántas veces había elegido lo seguro no porque fuera lo mejor, sino porque era lo socialmente aceptado. Esa noche hablé con Lucho otra vez. No para pedir guía, sino para compartir una sensación. Siento que ya no encajo del todo, le dije. No aquí, pero tampoco allá. Es normal, respondió. Estás en tierra de nadie. Ya no piensas como antes, pero todavía no tienes resultados nuevos. Es la parte más incómoda del proceso. Tenía razón. Esa etapa no sale en los videos ni en las historias de éxito. Es silenciosa, confusa. Nadie te aplaude. Nadie te valida. Y aún así, tienes que seguir. La mayoría se regresa aquí, añadió. No porque esté mal el camino, sino porque duele no pertenecer. Eso me dejó pensando. Siempre había buscado pertenecer. A la empresa, al equipo, al grupo. Ahora estaba aprendiendo a tolerar el aislamiento. No físico, sino mental. Ya no pensaba igual, y eso me separaba. Empecé a cuidarme más. No en el sentido romántico, sino estratégico. Dormir mejor. Comer mejor. No porque quisiera ser productivo, sino porque necesitaba claridad. Me di cuenta de que pensar distinto exige energía. Y el cansancio constante te devuelve a viejos hábitos. También empecé a decir no. Poco. Con culpa al principio. Luego con menos explicación. Me sorprendió descubrir que el mundo no se caía cuando ponía límites. Que muchas urgencias no eran tan urgentes. Que muchas expectativas solo existían porque yo las había alimentado. Un día, revisando mis notas viejas, encontré una frase que había escrito al inicio: ¿qué quiero construir? Sonreí. No porque ya tuviera la respuesta completa, sino porque ahora esa pregunta ya no me daba miedo.
Antes me paralizaba. Ahora me empujaba. Entendí que no se trata de tener todo claro para avanzar. Se trata de avanzar para aclarar. Y aunque todavía no había cambiado mi realidad externa de forma drástica, algo interno ya era irreversible. Ya no podía volver a justificar una vida que no me llenaba solo porque era cómoda. Ya no podía fingir ignorancia. Había cruzado una línea invisible. No sabía exactamente qué venía después. Pero sí sabía algo con certeza. No iba a regresar a vivir en automático. Hubo un momento específico en el que entendí que ya no había marcha atrás. No fue una gran decisión ni un anuncio dramático. Fue algo mucho más simple y, por eso mismo, más contundente. Estaba sentado frente a la computadora, terminando una tarea que había hecho cientos de veces. La conocía tan bien que podía hacerla casi sin pensar. Y justo ahí, en medio de esa familiaridad, me llegó una claridad fría. Si sigo aquí igual que siempre, dentro de 5 años voy a estar haciendo exactamente esto. Solo que más cansado. No fue una suposición. Fue una certeza. Y esa certeza pesa. Me di cuenta de que durante años había confundido experiencia con progreso. Sí, sabía hacer mejor mi trabajo. Sí, cometía menos errores. Sí, resolvía más rápido. Pero nada de eso cambiaba mi posición en el juego. Solo me hacía más eficiente en el mismo lugar. Era como correr en una caminadora cada vez más rápido y aplaudirme por no caerme. Ese pensamiento me acompañó todo el día. En el trayecto a casa, en la cena, incluso cuando me acosté. Ya no era ansiedad. Era lucidez. Y la lucidez, cuando llega, no siempre trae calma. Empecé a pensar en el costo oculto de seguir igual. No en dinero, sino en tiempo. En años. En energía. En oportunidades que no se notan cuando se pierden, pero que un día te reclaman la cuenta. Recordé algo que Lucho había dicho casi sin énfasis en una de nuestras pláticas. El mayor riesgo no es perder dinero. Es perder tiempo creyendo que estás seguro. Antes esa frase me parecía exagerada. Ahora no. Empecé a observar a las personas mayores en la oficina. No con desprecio, sino con atención. Gente buena, trabajadora, con décadas de experiencia. Y me pregunté, con un nudo en el estómago, ¿esto es lo mejor que puedo esperar si sigo el mismo camino? No todos estaban mal, pero muchos estaban resignados. Habían hecho las paces con una vida que no eligieron del todo. No porque fueran incapaces, sino porque nunca se detuvieron a cuestionar. Ahí entendí algo doloroso. La resignación no llega de golpe. Llega en cuotas pequeñas. Un año más. Una promoción que no llegó. Un aumento que apenas compensa la inflación. Un luego veo. Un ya para qué. No quería eso. Esa noche volví a abrir la libreta. No para escribir sueños grandes, sino para hacer un inventario honesto. ¿Qué sabía hacer realmente? ¿Qué había aprendido fuera del trabajo? ¿En qué áreas dependía totalmente de otros para decidir? La lista no fue cómoda. Me di cuenta de que había delegado demasiadas cosas importantes, decisiones, criterio, incluso confianza. Había permitido que otros pensaran por mí en temas clave porque era más fácil, más seguro, menos cansado. Y ahí apareció una emoción que no esperaba, enojo. No contra nadie más, sino contra mí. No un enojo destructivo, sino uno que empuja. El tipo de enojo que te dice, basta. Empecé a tomar decisiones más conscientes. No grandes, pero sí consistentes. Ajusté mis horarios. Protegí momentos para aprender. Dejé de consumir contenido solo para distraerme y empecé a buscar contenido que me incomodara un poco. Aprendí a quedarme con preguntas sin respuesta inmediata. A no correr de vuelta a lo conocido cuando algo no salía bien. A tolerar el silencio mental sin llenarlo de ruido. Y, poco a poco, empecé a sentir algo distinto, control. No control absoluto. Control interno. Ya no dependía tanto del estado de ánimo del jefe, ni del ambiente, ni de la validación externa para sentirme en paz. Empezaba a confiar en mis propias decisiones, incluso cuando no eran perfectas. Un día, sin buscarlo, me descubrí pensando en el futuro sin miedo. No con fantasías, sino con posibilidades reales. Caminos que antes descartaba por reflejo ahora aparecían como opciones legítimas. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. Porque durante años había vivido convencido de que el futuro era algo que me pasaba. Ahora empezaba a sentir que era algo que podía construir. No sabía exactamente cómo ni cuándo. Pero ya no me sentía pequeño frente a él. Y entendí algo fundamental. Cuando dejas de obedecer en automático. Cuando empiezas a pensar por ti mismo. Aunque todavía no cambie nada afuera. Por dentro, ya cambió todo. Ese cambio interno empezó a notarse en detalles que antes me habrían parecido insignificantes. La forma en que hablaba. Las preguntas que hacía. Incluso la manera en que escuchaba a los demás. Ya no asentía por inercia ni repetía frases que había escuchado toda la vida sin cuestionarlas. Empecé a detectar algo curioso, muchas conversaciones giraban alrededor del miedo, pero nadie lo llamaba así. Se disfrazaba de prudencia, de responsabilidad, de realismo. Frases como mejor no arriesgar, ahorita no es buen momento, así están las cosas aparecían todo el tiempo. Yo mismo las había usado durante años para justificar quedarme quieto. Ahora las escuchaba distinto. No porque yo fuera mejor, sino porque ya no me servían. Un día, en una junta, alguien propuso una idea nueva. Nada revolucionario, solo diferente. La reacción fue inmediata, objeciones, dudas, razones para no hacerlo. Yo observaba en silencio. No por timidez, sino por claridad. Me di cuenta de que no estaban evaluando la idea, estaban defendiendo la comodidad. Y eso me hizo pensar en cuántas veces yo había hecho lo mismo con mi propia vida. Esa noche volví a casa con una sensación extraña. No era frustración. Era distancia.
Como si estuviera empezando a ver el mundo desde un ángulo distinto. No por encima de los demás, sino desde afuera del patrón. Recordé otra conversación con Lucho, una de las primeras, que en su momento pasó desapercibida. Me había dicho algo como: la mayoría no vive mal, vive dormida. En ese entonces me sonó exagerado. Ahora no tanto. Dormida no por falta de inteligencia, sino por exceso de costumbre. Me di cuenta de que había construido mi vida alrededor de evitar errores, no de buscar aciertos. De minimizar riesgos, no de maximizar posibilidades. Y eso te mantiene funcional, pero no libre. Empecé a cuestionar mis decisiones pasadas sin culpa, pero con honestidad. ¿Cuántas veces había elegido lo conocido solo porque era conocido? ¿Cuántas oportunidades había descartado antes siquiera de entenderlas? No se trataba de arrepentimiento, sino de aprendizaje tardío. Algo cambió también en mi relación con el tiempo. Antes, siempre estaba pensando en el fin de semana, en las vacaciones, en cuando tenga tiempo. Ahora entendía que ese pensamiento era una trampa elegante. Postergar la vida esperando descansos programados. Empecé a usar el tiempo de otra forma. No para trabajar más, sino para pensar mejor. Para revisar decisiones. Para hacer pausas reales, no solo distracciones. Y con eso vino una sensación que no esperaba, ligereza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba cargando con excusas que no me pertenecían. Un domingo por la tarde, mientras caminaba sin rumbo fijo, me di cuenta de algo simple pero poderoso: ya no me quejaba mentalmente de todo. Antes, mi cabeza era una lista constante de inconformidades. Ahora había más silencio. Y en ese silencio aparecían ideas. No grandes planes. Ideas pequeñas. Ajustes posibles. Entendí que el cambio profundo no empieza con decisiones gigantes, sino con dejar de mentirte en lo cotidiano. Con reconocer cuando haces algo por miedo y cuando lo haces por convicción. Ese día me hice una promesa sencilla: no volver a tomar decisiones importantes desde el cansancio. Ni físico ni mental. Porque el cansancio te empuja a lo conocido, no a lo correcto. No sabía todavía qué forma iba a tomar todo esto. No tenía un destino claro ni un calendario. Pero ya no me sentía a la deriva. Había dejado de reaccionar. Había empezado a elegir. Y esa diferencia, aunque nadie más la notara todavía, era enorme. Ese fue el punto en el que dejé de romantizar el cambio. Hasta entonces, todo había sido interno: ideas nuevas, preguntas incómodas, ajustes mentales. Pero la vida no se transforma solo con pensamientos. Llega un momento en el que tienes que confrontarte con la realidad tal como es, sin discursos, sin maquillaje. Y mi realidad seguía siendo la misma: el mismo trabajo, el mismo sueldo, las mismas responsabilidades. Nada había cambiado afuera. Eso me obligó a enfrentar otra verdad que duele aceptar: pensar distinto no te hace especial. Actuar distinto sí. Empecé a notar una tentación constante: sentirme avanzado solo por cuestionar cosas. Como si entender el problema fuera lo mismo que resolverlo. Y no. Esa trampa es peligrosa, porque te da la sensación de progreso sin el esfuerzo real. Una noche, mientras revisaba mis notas, me topé con algo que había escrito semanas atrás. No quiero llegar a viejo preguntándome qué hubiera pasado. Lo había escrito con emoción, casi con dramatismo. Al releerlo, me pareció incompleto. Faltaba algo. Debajo escribí otra línea: ¿y qué estoy dispuesto a hacer para que no pase? Esa pregunta no se responde con ideas. Se responde con acciones incómodas. Empecé a hacer algo que había evitado durante años: medir. Medir mi tiempo. Medir mis gastos. Medir mis resultados. No con obsesión, sino con honestidad. Descubrí que muchas cosas que yo creía necesarias no lo eran. Y otras que decía no tener tiempo para ellas, si tenían espacio, solo que nunca las había priorizado. También empecé a aceptar que no todo iba a salir bien. Que equivocarme era parte del proceso, no señal de incompetencia. Esa fue una de las reprogramaciones más difíciles. Durante años había aprendido que fallar era vergonzoso. Ahora estaba aprendiendo que fallar era informativo. Hubo días en los que avancé poco. Otros en los que retrocedí. Y muchos en los que parecía que no pasaba nada. Antes, eso me habría frustrado. Ahora lo veía como parte del camino. Una conversación con Lucho volvió a resonar en mi cabeza. Me había dicho algo simple: el progreso real es aburrido la mayor parte del tiempo. En su momento no lo entendí. Ahora sí. No hay música épica. No hay validación externa. No hay aplausos. Solo repetición consciente. Empecé a darme cuenta de que la mayoría abandonan no porque sea imposible, sino porque no pueden soportar la falta de emoción constante. Están acostumbrados a estímulos rápidos, a recompensas inmediatas. Construir algo real es todo lo contrario. Un día, sin darme cuenta, dejé de hablar de algún día. Empecé a hablar de este mes. De esta semana. De hoy. Ese cambio de lenguaje reflejaba algo más profundo: ya no estaba postergando mi vida esperando el momento perfecto. Existe el momento presente y lo que haces con él. Toda vida había miedo, claro. No de desaparece. Pero eso no es esto. El momento perfecto no existe. Existe el momento presente y lo que haces con él. Todavía había miedo, claro. No desaparece. Pero ya no decidía por mí. Ahora era una señal, no un freno. Me indicaba dónde estaba creciendo. Me sorprendió notar que ya no buscaba tanto la aprobación de los demás. No porque me hubiera vuelto indiferente, sino porque estaba empezando a respetar mi propio criterio. Eso cambia la forma en que te mueves por el mundo. Entendí que no todo el mundo tenía que entender mis decisiones. Y que, de hecho, muchas personas solo las entenderían cuando hubiera resultados. Y algunas ni siquiera entonces. Acepté algo importante: este camino no es popular. No es cómodo. No es rápido. Pero es honesto. Y por primera vez, esa honestidad me dio una paz que nunca había sentido siguiendo instrucciones ajenas.
No sabía cuánto tiempo me tomaría ver cambios grandes. No sabía exactamente a dónde llegaría. Pero ya no me preocupaba tanto. ¿Por qué había dejado de preguntarme y si fallo? Y empecé a preguntarme algo mucho más peligroso. ¿Y si esta vez sí funciona? Y con esa pregunta, sin darme cuenta, dejé de vivir a la defensiva. Hubo un momento, ya cerca del final de todo este proceso interno, en el que entendí que la historia no iba a cerrar con un gran giro ni con una victoria espectacular. No hubo renuncia dramática, ni cheques gigantes, ni aplausos. Y, curiosamente, eso fue lo más honesto de todo. Lo que sí hubo fue una certeza tranquila. Entendí que no necesitaba convertirme en alguien completamente distinto para cambiar mi vida. No tenía que dejar de ser responsable, ni dejar de trabajar, ni traicionar todo lo que había construido. Lo que tenía que hacer era dejar de vivir en automático, dejar de obedecer sin cuestionar, dejar de confundir sacrificio con progreso. Lucho nunca me vendió una fórmula mágica. Nunca me prometió riqueza rápida. Lo único que hizo fue mostrarme que existía otra forma de pensar y que pensar distinto tiene consecuencias. Buenas y malas. Pero propias. Con el tiempo, empecé a notar algo sutil pero poderoso, ya no me sentía atrapado. No porque hubiera escapado, sino porque había dejado de depender emocionalmente de una sola opción. Tenía alternativas. Caminos posibles. Y eso cambia todo. El trabajo dejó de ser una jaula y se volvió una herramienta. El dinero dejó de ser algo que entraba y salía sin sentido, y empezó a tener dirección. El miedo dejó de ser un enemigo y se volvió un indicador de crecimiento. También entendí que no todo el mundo quiere esta vida. Y está bien. Mucha gente prefiere la certeza de lo conocido a la incomodidad de lo posible. Yo mismo lo hice durante años. No hay superioridad en elegir distinto, solo responsabilidad. Hoy sigo aprendiendo. Sigo ajustando. Sigo equivocándome. Pero ya no me miento. Ya no culpo al sistema mientras sigo jugando bajo sus reglas sin cuestionarlas. Aprendí que los millonarios no hacen todo al revés por capricho. Lo hacen porque entienden algo que casi nadie se detiene a pensar: el camino correcto no siempre te lleva a donde quieres, solo te mantiene donde te dijeron que debías estar. Y si algo me quedó claro después de todo este recorrido es esto: nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a tocarte el hombro para decirte que ya es momento de pensar diferente. Ese permiso no existe. El cambio empieza el día que aceptas que tu vida es tu responsabilidad, incluso cuando no te gusta cómo se ve. Especialmente ahí. No necesitas ser millonario para empezar a hacer las cosas distinto. Solo necesitas dejar de hacerlas en automático. Cuestionar. Aprender. Tomar decisiones con intención. Eso fue lo que cambió todo para mí. Y si esta historia te incomodó un poco, si te hizo pensar o te dejó con una pregunta rondando la cabeza, entonces ya cumplió su propósito. Porque el verdadero cambio no empieza cuando ganas más dinero. Empieza cuando decides pensar diferente.